Sobreviví a lo que vivía en mi techo. Relato real. Nunca pensé que mi vida cambiaría por un simple ruido en el techo, ni que terminaría contando esto, temblando todavía al recordarlo. Lo que viví en aquella casa marcó cada uno de mis días desde entonces. Y aunque muchos no me crean, sobreviví a lo que vivía en mi techo. Lo cuento porque sé que alguien más podría estar escuchando algo parecido en este mismo momento. Todo comenzó cuando me mudé a la vieja casa de mi tío abuelo. Era una vivienda antigua, de madera seca, ubicada en las afueras del pueblo. Me dijeron que estaba en buenas condiciones, que solo necesitaba carácter y unas cuantas reparaciones menores. Pero desde la primera noche, supe que algo no estaba bien. A las 2 de la madrugada, escuché pasos sobre mi habitación. No crujidos normales de madera. No, pasos lentos, pesados, como si alguien caminara sin prisa, arrastrando los pies. Pensé que era un animal grande, quizá un mapache o un gato callejero. Lo ignoré, pero al tercer día, los pasos no solo seguían, me empezaban a seguir a mí. Sí, lo juro. Cuando caminaba hacia la cocina, los pasos avanzaban sobre mí, paralelos, al otro lado del techo. Cuando me detenía, ellos también se detenían. A veces, muy cerca. Otras, justamente encima de donde estaba parado. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché algo peor. Respiración, lenta, entre dientes, como si tuviera bronquitis o hubiera pasado días sin aire. La primera vez, pensé que soñaba. La segunda, que era el viento. La tercera, supe que no había viento dentro del techo. Comencé a revisar cada rincón del ático. No encontré nidos, ni excremento de animales, ni señales de que algo físico estuviera allí. Pero había marcas, arañazos, largas líneas irregulares en la madera, como si algo hubiese intentado excavar hacia abajo, hacia mí. Esa misma semana, mientras estaba sentado en la mesa revisando unas cuentas, cayó del techo un puñado de polvo y madera. No le di importancia, hasta que levanté la vista. Había un agujero nuevo en el techo, pequeño, pero reciente. Y del interior, entre la oscuridad, se veía un ojo completamente negro, sin iris, brillante, como el de un animal, pero humano en tamaño. Solo estaba ahí, mirándome. Retrocedí de golpe y el ojo desapareció. Escuché pasos corriendo en el techo, como si algo se arrastrara a toda velocidad hasta perderse en el extremo opuesto de la casa. Debí irme, lo sé, pero algo me decía que si abandonaba la casa, eso, lo que fuera, me seguiría. Así que decidí quedarme, para descubrir qué era. Las noches siguientes fueron un infierno. El ser comenzó a rasguñar el techo encima de mi cama, no como un animal buscando comida. No, era un movimiento intencional, lento, como si escribiera o trazara una figura. Cada madrugada despertaba a las 3 con la misma sensación. Alguien estaba justo encima de mí, boca abajo, escuchando mis sueños. Comencé a notar algo aún más inquietante. Mi nombre. Sí, mi nombre. Muy suave, dicho desde el techo. No un grito, no un susurro humano. Era más bien un roce, como si la voz fuera exhalada por una boca seca que no recordaba cómo hablar. Me levantaba a encender las luces, pero para cuando llegaba al pasillo, ya escuchaba el trote rápido de ese ser alejándose de mi habitación. Una madrugada, desesperado, golpeé el techo con una escoba mientras gritaba que saliera, que mostrara qué era. Hubo silencio. Luego, 3 golpes, desde adentro. Ese fue el primer mensaje claro. Después de eso, intenté grabar los sonidos. Las grabaciones siempre salían corruptas, llenas de ruido blanco, excepto una vez. En un fragmento corto,
Se escucha claramente. Estoy aquí. Ese día dormí en el auto. Ni así pude descansar. El techo del coche vibraba cada tanto, aunque no había viento, como si algo hubiera venido a buscarme afuera. Soporté semanas así, hasta que una noche ocurrió lo que casi termina con mi vida. Estaba a punto de dormirme cuando escuché un golpe seco, luego otro y otro, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Algo estaba abriendo por el techo, no rasguñando, no golpeando, abriéndose paso. Me levanté en la oscuridad, paralizado. La madera empezó a romperse y cayó un pedazo justo al borde de mi cama. Entre los restos pude ver una mano alargada, de dedos demasiado largos, pálida, como si llevara años sin tocar la luz. Temblaba, como si tuviera dificultad para sostenerse, y se movía buscando algo. Otra mano apareció, y luego un rostro humano pero deformado, piel estirada, ojos hundidos, boca abierta como si jamás hubiera aprendido a cerrarse. La criatura estaba tratando de bajar, doblando su cuerpo de una manera imposible, como si no tuviera articulaciones humanas. Salté hacia la puerta, pero sentí como una de sus manos rozó mi espalda. Estaba helada, no fría, helada, como si no tuviera sangre o estuviera muerta. Corrí fuera de la casa sin mirar atrás. Lo único que escuché fue un grito ahogado, como si el ser hubiera quedado atrapado entre las vigas. Pero ese grito no era de dolor, era de enfado. Me fui esa misma noche. Nunca regresé. Días después, un vecino me dijo que esa casa tenía una historia, que algo vivía en el techo desde antes de que yo naciera. Alguien que se había escondido allí, o algo que se formó ahí adentro, alimentándose del silencio. No eres el primero en salir huyendo, me dijo. Y mientras caminaba lejos de esa casa, mirando por última vez el techo donde sobreviví noches enteras, lo escuché. 3 golpes, lejanos, como un adiós o una promesa. Y ahora, cada vez que duermo, a veces siento un crujido justo encima de mí. Pero ya no vivo en esa casa. No hay razón para que algo camine sobre mi techo. Aún así, lo escucho y sé que algún día bajará otra vez. Cuando por fin reuní el valor para subir al techo aquella última noche, lo hice con la certeza de que no bajaría con vida. Ya no podía soportar más el arrastre nocturno, los golpes suaves que parecían dedos largos recorriendo la madera, ni el susurro que se filtraba por las ranuras, diciendo mi nombre, como si me conociera desde antes de nacer. Subí con la linterna en una mano y un cuchillo en la otra, temblando más por el frío de lo que por el miedo estaba dispuesto a admitir. Pero cuando apoyé el pie sobre la tabla principal del ático, el movimiento se detuvo por completo. Nada se arrastraba, nada respiraba. Era como si la casa contuviera el aliento, esperando. Iluminé cada rincón, pero no encontré a nadie. Ni rastros, ni huellas, ni marcas, nada. Hasta que escuché un golpe seco, justo detrás de mí. Me giré de inmediato, levantando la linterna. Y por un solo segundo vi algo pegado al techo, como una sombra aplastada contra las vigas. No tenía forma humana, no tenía forma de nada conocido, pero tenía ojos, 4 o 6, no sé. Brillaban como si reflejaran una luz que no venía de mi linterna. Y entonces sonrió, no con una boca, no con labios. Sonrió abriéndose. La oscuridad alrededor se cerró de golpe y sentí que me caía o que me tragaba. No sé, no recuerdo el impacto, no recuerdo haber gritado. Solo recuerdo despertar horas después en el piso del ático, con la linterna rota
el cuchillo doblado y una marca negra en el techo, como si algo se hubiera desplazado rápido hacia la pared. Intenté convencerme de que sobreviví porque escapé, pero esa no es la verdad. La verdadera razón la descubrí anoche, cuando volví a escucharlo, arrastrándose, no sobre el techo, sino dentro de las paredes, siguiendo mis pasos, imitando mi respiración y murmurando palabras que solo yo debería saber. Sobreviví, sí, pero cada noche entiendo un poco más que no fue a eso que vivía en mi techo, sino a lo que sigue conmigo ahora, donde sea que me esconda. Y lo peor es que no entiendo por qué sigo vivo. Tampoco sé hasta cuándo. Si quieres conocer más secretos que no se cuentan de noche, suscríbete y no te pierdas ningún relato.